pronto se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Digo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y Cabod sin gloria, alabado sea el nombre del Señor. Y Cabod sin gloria. Eso es lo que significa la palabra Icabod, sin gloria. Y aquí en este relato vemos una historia muy triste, un caos muy terrible. Creo que es de las peores que le ha sucedido a Israel. Y por eso en esta noche pues vamos a considerar este tema, porque sabemos perfectamente, los que conocemos y servimos a Dios, que Dios nunca ha desamparado a su pueblo, que Dios siempre ha defendido, que Dios siempre ha guardado, que Dios siempre ha librado, Dios ha bendecido y prosperado a su pueblo. Pero la demanda de Dios, el requisito para que Dios pueda estar de nuestra parte, de nuestro lado, es la obediencia a su palabra. Sumado a eso es nuestra fidelidad a Él, y también, hermanos, ese esfuerzo y ese sacrificio con que usted y yo buscamos la presencia de Dios. No cabe duda que hay muchos compromisos, muchos afanes y muchas situaciones que tratan de atrapar nuestra vida, nuestro tiempo. Pero si amamos a Dios, si entendemos que necesitamos de Dios, siempre habrá ese espacio y siempre habrá esa oportunidad y siempre habrá ese momento para que usted y yo dediquemos nuestra vida a la búsqueda de la presencia de Dios. Aquí en este pasaje encontramos, hermano, una serie de estragos, de fracasos y de caos. Vemos al pueblo de Israel salir a la batalla en contra de los filisteos, muy confiados, como en otros tiempos, en otras épocas, cuando salía el ejército de Israel y ellos sabían que no eran ellos, que era Dios el que iba al frente de la batalla, que era Dios el que causaba los estragos, causaba la derrota de los enemigos y le entregaba a ellos las manos. En algunas ocasiones salían con armas, en otras ocasiones casi sin armas y en otras ocasiones sin nada, pero Dios iba al frente de ellos y les daba grandes victorias. Por ejemplo, el Señor libró a su pueblo de Israel de la opresión de Egipto, de Faraón, ¿verdad? De ese yugo de esclavitud. Hermano, envió a su siervo Moisés, no con un ejército poderoso ni con armas de primera generación, ¿verdad? Sino que envió a Moisés con una vara, y Dios le dijo: esa es la señal de autoridad, y en mi nombre tú vas a hacer maravillas y vas a libertar a mi pueblo. Es más, hasta era un Dios que no tenía ni nombre, ¿verdad? Porque era Yahvé, que era yo soy el que soy. Si te preguntan, ¿y quién es ese Dios?, le dirás: yo soy el que soy. Ese es el Dios. Y entonces por eso Faraón se reía, se burlaba y decía: un solo Dios, y ni siquiera nombre tiene. Nosotros tenemos muchos dioses poderosos, etcétera. Pero
usted ve cómo el Señor dobló el orgullo, la prepotencia y la soberbia de Faraón, derrotándolo con las 10 plagas y rindiéndose Faraón para decirles: váyanse lo antes posible y denle riquezas, oro, joyas, animales, todo lo que puedan, denles para que no vuelvan atrás. Claro, se arrepintió y quiso recobrarlos y fracasó, porque el Dios de Israel iba al frente de ellos, les abrió el mar rojo, cruzaron al otro lado sin problemas. Faraón y su ejército quedaron desbaratados. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Si vemos las batallas que David libró cuando Dios estaba con él, ¿verdad? Dios le entregó grandes victorias, iniciando desde siendo muy jovencito, derrotando al filisteo, ¿verdad? Goliat. Y luego, cuando ya Dios lo puso en el trono, extendió sus dominios a muchas partes, porque Dios estaba con él y no había ejército que le hiciera frente. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Y digo, en algunos casos hasta sin armas iban. Cuando salieron de Egipto y Josué iba al frente para enfrentar a los de Jericó, ¿qué llevaban ellos? Nada. Sencillamente dieron 7 vueltas, alabaron a Dios y las murallas se cayeron. Y los de Jericó se mataban entre ellos mismos y Dios les entregó esa victoria. Hay muchas victorias más. Por eso Israel estaba seguro que Dios les entregaba las grandes victorias. Pero ahora a Israel le sucedió lo que le sucedió a Sansón, que como las otras veces cuando le decían: Sansón, ahí vienen los filisteos, él se levantaba, rompía las cuerdas, desbarataba todo y derrotaba a sus enemigos. Recuerde que con la quijada de un burro mató 1000 filisteos, hizo estragos a sus enemigos. Pero él se fue apartando de los caminos de Dios, se fue enfriando espiritualmente, le fue dando lugar al mundo, a la carne en su vida. Fue derrotado por aquella mujer llamada Dalila, ¿verdad? Que se enamoró de esa mujer impía que lo llevó al fracaso. Y cuando ya Dalila lo había doblado, lo había derrotado, ¿verdad? Era el instrumento que el enemigo estaba utilizando. Y cuando ya le habían cortado el cabello y había perdido la unción de Dios, dice la palabra que le dijeron: Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levanta como las otras veces, pensando que iba a hacer lo mismo. Pero que dice la palabra: pero él no sabía, mire qué triste, ¿verdad? Pero él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Ahora era él solo, sin refuerzo, sin ayuda, sin nada. Por eso le echaron mano, por eso lo esclavizaron, por eso le sacaron los ojos y por eso lo pusieron a moler el grano de trigo de sus enemigos. Por eso fue derrotado. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Ahora, en este otro caso, desde que comienza la historia, dice que en aquella época no había visión con frecuencia, que la palabra de Dios escaseaba, que ya Elí se había vuelto viejo, no solamente de edad, sino que su vida espiritual, su visión, todo se había venido abajo. Y era permisivo porque permitía que sus hijos hicieran las peores maldades y él no los estorbaba. Sencillamente le decía: hijitos míos, ¿qué es esa mala fama que oigo de ustedes? Pero no los disciplinaba, no los expulsaba y no hacían nada. ¿Qué pasó? Todo se vino para abajo. Pero ya Dios estaba levantando a Samuel, que iba a ser el sustituto. Pero mientras ese momento llegaba, mire toda la tragedia que sucede.
Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel y siempre fueron derrotados por Israel, porque Dios los guardaba, los defendía y les daba la victoria. Pero en esta ocasión se dieron cuenta, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, él sabe cuando un cristiano, cuando el pueblo de Dios ya no está buscando a Dios como antes. Amén. Que ya no está siempre en los cultos, que ya no llega temprano, que ya no llora en la presencia de Dios, que ya no lee la palabra, que ya no le interesan mucho las cosas de Dios. Se está dando cuenta el enemigo de todo eso. Y es cuando entonces se arma de valor para venir en contra, porque sabe que el pueblo de Dios, o que el cristiano en ese caso, está solo, que él cree en Dios, él confía en Dios, él espera en Dios, pero no está buscando a Dios. Él sigue creyendo que Dios va a su defensa, pero ya no, Dios no está con él. Ese es el gran problema. Y entonces veamos todo lo que sucede. Ellos se esforzaron con valentía y fueron en contra. ¿Y qué pasó? Israel cayó vencido delante de sus enemigos. 30,000 hombres, aquí lo dice la palabra del Señor. Dice en el verso capítulo 4 y verso número 10, dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Oiga eso, no fueron 100 ni 50, sino 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Porque es otra cosa, que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y a donde los sacerdotes llevaban el arca del pacto, hermano, el terror del Señor caía sobre los enemigos. Pero eso es cuando se está fiel. En este caso, el arca del pacto sí representaba la presencia de Dios, pero ya no llevaba la esencia ni la eficacia del poder de Dios para defender al pueblo de Israel. Por eso cayeron 30,000 hombres. Por eso fueron vencidos. Y los pocos que pudieron salir huyendo, huyeron. Y hasta el arca fue tomada. Imagínense. Claro, tampoco le fue bien a los filisteos por haberse llevado el arca, ¿verdad? La tuvieron que devolver. Pero la tragedia siguió. 30,000 hombres murieron. Murieron los dos sacerdotes hijos de Elí. Se robaron el arca. Y ahora viene uno, dice, con las ropas rotas, con tierra o ceniza en la cabeza, a traer las malas noticias de lo que había sucedido. Y Elí estaba a la expectativa, estaba a la espera. ¿Qué sucede allá? Antes no había Facebook transmitiendo, ¿verdad?, como para que supieran lo que estaba pasando. No había una transmisión inmediata, instantánea, no, hasta que llegara la noticia. Y cuando llega la noticia, nos vencieron, se murieron tus hijos. Mire, la cosa iba de mal en peor. Y se llevaron el arca. Hermano, lo que nunca jamás había sucedido, sucedió en la administración de Elí. Por eso aquel hombre de una vez se desmayó, se desnucó y se murió. Pero la noticia llegó a las nueras también, o a la nuera, que cuando oyó la noticia, se murieron 30,000 soldados,
se murió el esposo, el cuñado, se murió el suegro. Y lo que más golpeaba era, y se robaron el arca del pacto. Tomaron, se llevaron el arca del pacto. ¿Qué les quedaba? Nada. Por eso cuando nació su hijo, acuérdense que antes cuando nacía un hijo, de acuerdo a las circunstancias, lo que estaba pasando, ese nombre le ponían. Por eso a ese hijo le pusieron Icabod, que significa sin gloria. ¿Qué estaba diciendo? Sin victoria, sin bendición, sin nada. Esa es la tragedia más grande. Mire, hermano, por eso dice aquí la palabra: y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Sin gloria, sin nada, se quedaron. Es decir, sin la ayuda de Dios no hay nada. El mismo Señor lo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Le va a tocar luchar por sus fuerzas, reventarse, desbaratarse. Lo que antes era fácil conseguir, ahora ni reventándose no lo va a conseguir. ¿Sabe por qué? Porque ya no está la bendición de Dios sobre su vida. Y eso es lo que usted tiene que luchar. Usted jamás debe permitir que la presencia y la bendición de su vida, de Dios, se vaya de su vida. ¿Verdad? Usted jamás puede vivir una vida sin sentir a Dios. Porque usted es templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Cuando usted se convirtió en un altar de la presencia de Dios, y usted estando en comunión con Dios, usted tiene que sentir la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios en su vida. Sabe que Dios está ahí. Sabe que su lámpara está encendida y que el fuego de Dios está ardiendo. Lo sabe. Pero también sabe cuando la lámpara está apagada, cuando ya no hay aceite, cuando ya no hay entusiasmo, cuando ya no hay pasión, ya no hay amor, no hay interés por las cosas de Dios, se va apagando. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti, ya solo es la apariencia, que has dejado tu primer amor. Sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Nos toca luchar y correr por nuestras propias fuerzas. Pero ya no van a haber milagros, ya no se van a abrir las puertas milagrosamente. Ya no. ¿Qué dice la Biblia cuando hablando del justo, del recto, del que sirve a Dios? Y todo lo que hace, dice, prosperará. Pero ya sin Dios, ¿quién era Sansón sin Dios? Mire, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él, le temía a la gente, porque con la quijada de un burro, imagínense, mató 1000 filisteos. Arrancó una puerta que entre 30 hombres no la podían levantar, y él la levantó. Él solo lo llevó a la colina. En la noche, cuando amanecieron, los de esa ciudad ya no tenían puerta de protección. Le tenían miedo, solo oían Sansón y temblaban. Pero eso es cuando Dios estaba con él. Pero cuando Dios ya no estaba con él, Sansón solo era un juguete en la mano de sus enemigos. Oiga eso. Cuando el Señor está con nosotros, el diablo, que el Señor lo reprenda, tiembla, sale huyendo, no puede soportar
no puede hacer frente. Sabe que va a salir reprendido, desbaratado, destruido. Pero cuando alguien ya no busca a Dios, el enemigo sabe que ese cristianillo es una marioneta, es un juguete en sus manos, porque ya no se puede defender. ¿Sabe cuando el cristiano ya no se puede defender? Cuando vienen los problemas, las dificultades y las batallas, y en lugar de caer postrado de rodillas, clamando misericordia y pidiéndole a Dios que tenga piedad y que intervenga, que saque un ayuno, una vigilia, que se meta con Dios, en lugar de eso se empieza a abrumar, a angustiar, a caer en depresión. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Icabod sin gloria, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.